por la lectura del informe de este proyecto de ley en su primer debate. Vamos a dar inicio al tratamiento del mismo con la participación del asambleísta ponente, el presidente de la Comisión de Justicia, asambleísta José Serrano. Muchas gracias. Active su micrófono, por favor, asambleísta Serrano. Active el micrófono, por favor. Gracias, señor presidente. Adelante. Estaba hablando Serrano. Señor presidente, ¿me escucha, por favor? Ahí le escuchamos perfectamente, asambleísta Serrano. Siga, por favor. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. El día de hoy hacemos tratamiento a una reforma que versa sobre una materia que nuestro país la requiere y la exige de manera urgente. Una reforma que obedece a un requerimiento, sobre todo ciudadano, y que está basada en aquellos criterios que tienen relación a la lucha contra la corrupción. Pero sobre todo a la lucha contra la corrupción que tiene relación con varios aspectos en materia penal que todavía no han sido puestos en consideración en nuestra normativa. En esa perspectiva, el día de hoy planteamos justamente que esta normativa y que este proyecto de ley puede incorporarse de manera permanente y de manera directa a través de 7 proyectos de ley que fueron presentados a la Comisión de Justicia y que el 26 de octubre de este año la Comisión resolvió unificarlos por existir varias coincidencias. Hemos desarrollado varias sesiones dentro de la Comisión, tanto técnicas como formales, en las que se han analizado las observaciones y aportes realizados en las comparecencias de múltiples expertos y también de los proponentes de esta normativa. En este sentido, 2 propuestas del Ejecutivo, proyectos de ley también presentados por el asambleísta Henry Moreno, el asambleísta Ramón Terán, el asambleísta Homero Castanier, el asambleísta Alberto Zambrano y el asambleísta Rosa Verdesoto. Las principales reformas obedecen a reformar 5 delitos que actualmente están vigentes: el peculado, el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, la oferta de realizar tráfico de influencias, e incorporan también 3 nuevos tipos penales: la elusión de procedimientos de contratación pública, los sobreprecios en la contratación pública y los actos de corrupción en el sector privado, estableciendo como sanción al máximo de la pena que contempla también para cada uno de estos delitos cuando sean cometidos aprovechándose de una declaratoria de emergencia o de un estado de excepción. No podemos simplemente mencionar los proyectos de ley que están establecidos alrededor de las sanciones cuando se dan específicamente los estados de emergencia y los estados de excepción relacionadas justamente a la contratación pública. Hemos
vivido absortos y al mismo tiempo escandalizados de cómo en esta emergencia que el Ecuador y el mundo han tenido que atravesar alrededor de la pandemia del COVID-19, sobre todo en lo que tiene que ver a los temas relacionados a la salud, los dineros de nuestros compatriotas se estaban llevando por millones de dólares justamente a costa de nuestros muertos. Esto, sin lugar a dudas, es inadmisible. Nuestra normativa no establecía absolutamente nada con relación, normativa penal, no establecía absolutamente nada con relación a los tipos penales que tenían o que podían hacer mención sobre los las contrataciones en estados de emergencia o en estado de excepción. Por otra parte, se pretende incluir la inhabilidad para contratar con el Estado a los sentenciados por los nuevos delitos que se crean en esta reforma, tanto la elusión de procedimientos de contratación pública, los sobreprecios en contratación pública y los actos de corrupción en el sector privado. Crea un nuevo tipo penal, podemos regresar a la lámina anterior, por favor, crea un nuevo tipo penal denominado obstrucción de la justicia, con la que se sanciona a toda aquella persona o funcionario o ciudadano que mediante el uso de la fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa o el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido en procesos derivados de delitos en contra de la administración pública, en primer lugar, impida la prestación de testimonio a la aportación o la prueba por parte de otro ciudadano, y en segundo lugar, pueda inducir a una persona a prestar falso testimonio, que sin lugar a dudas también son dos elementos sustanciales que deben ser tipificados y tomados en cuenta actualmente en nuestra legislación penal. A estas personas se les impondrá una sanción que podría ir con la prisión con pena privativa de la libertad desde 3 hasta 7 años. En cuanto al peculado, siguiente lámina, por favor. En cuanto al peculado, se establecen 4, en la lámina de la obstrucción, está muy bien ahí, esta lámina, por favor. En cuanto al peculado, se establecen 4 supuestos de cuándo se aplicará el máximo de la pena. Algunos de ellos son los relacionados con la contratación pública o que se den aprovechándose de una declaratoria de emergencia. Además, se establece que quedarán obligados a la restitución del doble del valor del perjuicio ocasionado. Los delitos o los tipos penales establecidos en nuestra legislación básicamente persiguen el delito a partir de la pena privativa de la libertad. Pero es muy poco, señor presidente, colegas asambleístas, lo que se puede ver en cuanto a la recuperación de los dineros robados a nuestros compatriotas. Asimismo, se incorpora por primera vez, como se señaló en el informe, el concepto de beneficio inmaterial dentro de los delitos de cohecho, concusión y oferta para realizar tráfico de influencias. Con este proyecto penal, señor presidente, colegas asambleístas, se crea el tipo penal de la elusión de procedimientos de contratación pública, con el que se establecen los supuestos para que se proceda en los que procedería esta elusión, y se sanciona tanto al proveedor como al servidor público para desarrollar procesos de contratación de modo arbitrario, con pena privativa de la libertad y una multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló. Además, a los sentenciados por este delito se les aplicará la misma inhabilitación que el peculado para ejercer cargo público de por vida, y al mismo tiempo no podrán ejercer actividades en entidades financieras o de economía popular y solidaria.
Sin lugar a dudas, uno de los tipos penales oportunos que se establecen en el proyecto de ley es el relacionado a los sobreprecios en contratación pública, que consiste en sancionar a las y los servidores públicos que en los procesos de contratación pública realicen adquisiciones con evidente y comprobado sobreprecio, con pena privativa de la libertad de 5 a 7 años. Además, a los sentenciados en este delito se les aplicará la misma inhabilitación que en el peculado para ejercer cargo público de por vida y al mismo tiempo que no puedan ejercer cargos públicos en entidades financieras o relacionados a la economía popular y solidaria. Se crea el tipo penal de actos de corrupción en el sector privado, el mismo que será sancionado con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años y con una multa de carácter pecuniario que llegará hasta los 1.000 salarios básicos unificados. La ley además establece el deber de denunciar. Actualiza el concepto de este deber de denunciar y al mismo tiempo determina que ya no solamente serán los que actualmente están obligados a realizar la denuncia cuando se conoce un acto ilícito, sino que establece que todo ciudadano al que le concierne la comisión de cualquiera de estos delitos estará obligado a realizar la denuncia respectiva. Por otra parte, se reforma el artículo 536, donde se establece que la prisión preventiva no podrá ser sustituida por medidas cautelares cuando se trata de delitos de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, elusión de procedimientos de contratación pública, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobreprecios en contratación pública, así como en los actos de corrupción del sector privado. A continuación del artículo 550 se agrega un artículo relacionado a la medida cautelar especial para delitos de elusión de procedimientos de contratación pública, que permitirá que la Fiscalía General de la Nación solicite al juzgador se disponga como medida cautelar la suspensión de la contratación que se encuentra en curso en cualquiera de sus fases, así como la suspensión de pagos que se encuentren en trámite. Se incorpora la figura de investigación compleja. Sin lugar a dudas, este es uno de los temas al mismo tiempo más críticos y que más debate ha llevado por parte de los expertos académicos que han presentado sus ponencias dentro de la comisión, y que hace mención a la categoría que se le otorga a una instrucción fiscal que por la complejidad de su naturaleza amplía de manera excepcional el plazo de duración de esta etapa hasta 12 meses, con la finalidad de que se conozcan y valoren con mayor certeza y eficacia los elementos suficientes que le permitan formular o no la acusación en contra del o los procesados. La reforma al numeral cuarto del artículo 630 del COIP establece que la suspensión condicional de la pena no procederá en los casos de los delitos contra la integridad sexual, reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ni en los delitos de obstrucción a la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, elusión de procedimientos de contratación pública, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobreprecios en contratación pública o actos de corrupción del sector privado. Finalmente, el cuerpo legal de reforma del proyecto de ley de reformas establece que se incluyan disposiciones reformatorias a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. Señoras y señores asambleístas, señor presidente, sin lugar a dudas, es fundamental el cuerpo normativo que se pretende reformar a través de los diversos proyectos de ley que han sido unificados y procesados dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Es por esto, señor presidente, que me he permitido remitir
a la Secretaría General de la Asamblea Nacional para que den lectura a la moción respectiva, que luego del debate pueda ser votada y obviamente y al mismo tiempo que este momento pueda ser procesada por las señores y señores asambleístas en el debate de la Comisión de Justicia, así como por el resto de colegas asambleístas presentes en este pleno de la Asamblea Nacional. Me permito entonces, señor presidente, poner a consideración del pleno de la Asamblea Nacional e iniciar el debate de este primer informe del proyecto de ley de reformas al Código Orgánico Penal Integral, que hace mención y que tienen relación con la lucha contra la corrupción. Gracias, señor presidente.